Listo. Bueno, entonces, este libro sobre la pluralidad de mundos es una propuesta metafísica para explicar lo que llamamos posibilidades, situaciones alternas. Es un libro de casi 500 páginas y técnico. Tiene un lenguaje técnico y en algunos pasajes incluso está cargado de conceptos matemáticos y lógicos, pero para un nivel también, digamos, mundano. Tampoco es una cosa muy técnica, pero sí hay presencia de lenguaje técnico. No obstante, eso no es impedimento para comprender el argumento central de David Lewis. Básicamente él sostiene que existen los mundos posibles, no como suposiciones, no como elaboraciones lingüísticas, sino que de verdad hay otro mundo posible donde yo me accidenté llegando acá con la bicicleta y no pude subir a las 5 a hacer mi exposición, y en vez de eso me fui al hospital a que me atienda porque tenía una infección en la pierna producto de la herida que me hice al manejar bajando por la avenida Arequipa, que por cierto ha sido la forma en la que he venido. Pero en este mundo no pasó. En este mundo tuve tráfico más o menos tranquilo y llegué con mi bicicleta que está ahí asegurada y he subido acá. Lo que dice David Lewis es que sí hay otro mundo posible donde pasó eso. Sí existe, sí hay. Ahora bien, el otro Rafael que está allá en el hospital sufriendo porque quiso venir rápido y no, al contrario, se hizo una herida en la pierna, ¿qué relación tiene conmigo? ¿Es mi hermano gemelo? Luis ahí también tiene cuidado a la hora de hablar. Él sostiene el concepto de contrapartes, ¿sí? No es realmente Rafael, es una contraparte, un cuasi Rafael, pero no es el mismo. Esto lo va a llevar a discusiones luego con Kripke sobre el llamado esencialismo, sobre cuáles son la esencia de las cosas, por ejemplo. Eso ya es un debate posterior. Cuando hablamos de mundos posibles, esto técnicamente nos lleva al tema de los contrafácticos, ¿sí? O sea, ¿qué hubiera pasado si? Por ejemplo, hay un libro muy bonito de Farid Kahat y Gabriela Camacho que es Pandemias, Dragones y Muertos Vivientes, que plantea esta hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia llegaba en la época de Alan García? O la pandemia llegaba en la época de Fujimori. En base a estudios comienzan a trabajar esos mundos posibles. O también hay otro, que, bueno, por ahí hay un video circulando en internet, y si los incas hubieran eliminado a los españoles, ¿qué hubiera pasado en esa realidad? ¿No? Ahí, bueno, plantean una serie de conexiones, ¿no? Que los incas pues hubieran derrotado, Sudamérica estaría unida, en fin, todo aquello. Hay otros mundos posibles donde no se cumplen, digamos, los aspectos nomológicos, o sea, de la ciencia. La velocidad de la luz, por ejemplo, se cuenta que puede ser diferente, ¿de acuerdo? Precisamente esta es una crítica que se le plantea a Lewis, precisamente. Se le considera una teoría muy costosa, porque nunca podremos comprobar la existencia de tales mundos posibles. En realidad Lewis en ese punto es bastante tajante. Hay mundos posibles, pero no podemos tener conocimiento de ellos, no podemos entrar en esos mundos posibles, no podemos ver a nuestros gemelos en otros mundos posibles, no hay contacto, son mundos posibles aislados. A lo mucho plantea el concepto de accesibilidad, que no es lo mismo que entrar, ¿sí? Los mundos posibles están aislados. Usted no puede ir de este mundo posible a otro mundo posible. Si usted en otro mundo posible ganó la tinca, por ejemplo, y es millonario, no puedes viajar de este al otro mundo posible. Como plantean las películas plantean temas como multiverso, todo eso, ya eso no. Lewis no acepta esa propuesta. No puedes viajar a otro universo y entrar en contacto con tu otro yo. Eso son ficciones. En todo caso, la carga de la prueba estaría, bueno, en Stan Lee, ¿no? En Marvel, que ellos tienen que demostrar por qué los mundos posibles tendrán conexiones. Lewis dice que no tienen conexiones, que no impide que tengan, en este caso, accesibilidad. Bien, es como un libro de cuentos, digamos, un libro de cuentos que ustedes conozcan, tal vez yo conozco uno, es El Tuxteno, de César Vallejo, que es una colección de cuentos. Usted no puede viajar de un cuento a otro cuento, de un cuento a otro cuento y volver, eso no se puede plantear. Son historias separadas, aisladas. Y claro, simplemente con esta idea de que están aislados, él se evita la discusión
de cómo interactúan, cómo entrar en otro mundo posible. Él se evita esa discusión. De hecho, él sostiene que su propuesta se llama realismo modal. El realismo modal no nos obliga a cambiar nuestra forma de vida. O sea, no porque en otro mundo sea millonario, en este mundo me tengo que lamentar. No tiene nada que ver con eso. No afectan nuestras decisiones, nuestras experiencias. Por ejemplo, hay otro mundo posible donde a lo mejor el ser humano, en vez de ser el que se come a los demás, es comido por los demás. ¿Sí? De hecho, estas imágenes suelen ser usados por los propagandistas veganos o animalistas, ¿no? Bueno, pues para llamar la atención, sobre todo a los menores, los infantes, ¿no? Mira cómo son los humanos, son malos. Son mundos posibles, ¿no? Donde a lo mejor el plato es el ser humano, el plato, un trozo de mano, no sé, un cuarto de pecho humano, ahí será así. Pero esta existencia de otros mundos posibles no nos obliga a cambiar este mundo. Es la idea que plantea Luis. Un personaje que puede servir para explicar esto es Cantinflas. Si han visto diferentes películas de Cantinflas, a mí Cantinflas realmente, en algunas películas sí me parece entretenido, pero hay otras donde ya su humor ya llega a un punto en el que ya deja de ver así, ¿no? Pero los que lo disfrutan conocen sus diversos personajes, ¿no? El policía, el lustrabotas, el médico, el profesor, el barrendero. Ya. Esos, digamos que son como mundos posibles. Pero para Luis, nunca vas a ver al policía, al Cantinflas policía, yendo al mundo posible del Cantinflas barrendero, ¿no? Haciendo una asociación para hacer qué sé yo, de repente una comunidad de Cantinflas de mundos alternos. No, eso no va a pasar, ¿no? Son historias separadas y no entran en contacto. No hay interacción entre los mundos. Son como burbujas completamente selladas. O sea, desde este punto de vista literario, digamos, la propuesta de Lewis es un poco aburrida, ¿no? Desde este punto literario. Obviamente las otras propuestas tipo Marvel, tipo DC Comics, aprovechan esto y lo explotan, ¿no? Por ejemplo, hay una serie llamada Peacemaker, que es un personaje de DC Comics, donde plantea esta hipótesis, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hitler ganaba la guerra? ¿No? Y ahí lo ponen Hitler, digamos, siendo el símbolo de Estados Unidos, lo cual genera cierta suspicacia, ¿no? Para el público. Claro, entonces a Luis le dicen, ¿no? Pero usted habla de mundos posibles y encima son infinitos mundos posibles. ¿Y dónde están? ¿Cómo están? ¿Cómo son esos mundos? Si no tienen contacto. Entonces le acusan de ser una teoría excesivamente costosa. Él va a defenderse. Él dice que esta teoría al menos sirve para justificar metafísicamente la lógica modal, por ejemplo, que no venía con eso, ¿eh? La lógica modal no venía con una base metafísica. El que se la dio fue David Lewis. Había otro que es Gottfried Leibniz, pero él tampoco profundizó mucho. Él habló también de mundos posibles, ¿no? Pero no profundizó mucho en ese tema. Este señor sí, hasta defiende la propuesta de los mundos posibles. Cuando hablamos de lógica modal, hablamos de ciertos operadores. Básicamente hay dos. El de posibilidad, que se simboliza con ese rombito, no sé usted cómo lo llaman, de repente diamantes, si juegan cartas, diamantes, oro, ¿no? Y el de abajito, que es el cuadradito, que simboliza la necesidad. En lógica modal se establecen esas relaciones o equivalencias entre posibilidad y necesidad. Por ejemplo, si es necesario que 2 y 2 sean 4, según la definición, no es posible que 2 y 2 no sean 4. ¿Y por qué no es posible que 2 y 2 no sean 4? Porque es necesario que 2 y 2 sean 4. Entonces, existen estas conexiones entre lo posible y lo necesario. Y otro concepto también importante es el contingente, que es una posibilidad compuesta. Entonces podemos decir que hay posiblemente cisnes azules, hay necesariamente cisnes blancos, y quiere decir posiblemente hay cisnes azules, que al menos hay un mundo posible donde hay cisnes azules. Y quiere decir que necesariamente todos los cisnes son blancos, que en todos los mundos posibles los cisnes son blancos. Claro, aquí ya llega el concepto de accesibilidad. Por ejemplo, desde el mundo de la época medieval no puede ser imaginable esto. Desde el mundo de la época medieval no puede ser imaginable esto de acá. O sea, los medievales no pudieron haber imaginado eso, ¿no? Que iban a haber personas así robóticas, carros voladores, ¿no?
realidad virtual. Los medievales difícilmente imaginaban esto. Nosotros sí, aunque aún no lo vivimos, estamos ya casi a un saltito, eso sí, a un saltito estamos muy cerca, por eso nos lo imaginamos, pero los medievales no. Entonces, ¿qué podemos decir? El lenguaje de Lewis, que los medievales no tienen acceso a este mundo posible. Nosotros sí tenemos acceso a este mundo posible, donde la tecnología ya prácticamente está muy cerca. También la teoría de Lewis sirve para, en metafísica, distinguir lo accidental de lo necesario. Por ejemplo, un concepto necesario, ¿cuál sería? En el ser humano, ser racional, clásico ejemplo. ¿Y cuál sería algo accidental del ser humano? De repente, su color de cabello, cabello rubio, color de ojos, ojos azules, ojos negros. Eso es accidental. No por tener ojos azules o por no tener ojos, deja de ser humano. Lo humano viene con lo racional. Y esta distinción entre lo esencial y lo accidental también se conecta con la propuesta de los mundos posibles de Lewis. También se conecta con epistemología, porque si usted dice que sabe que, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, un ejemplo cualquiera, entonces significa que en todos los mundos posibles la Tierra hace ese movimiento. Es muy difícil decir creo que. Creo que es una incertidumbre. Creo que puede llover. ¿Qué significa eso? Que en al menos un mundo posible va a suceder eso. Puede ser que llueva. Esa es la cuestión, la diferencia entre creer y saber. Y también se establece con mundos posibles. Dentro de la filosofía de la mente se puede hacer una distinción entre conocimiento e imaginación. No podemos conocer, porque no hay un Pegaso, pero sí podemos imaginarnos. De hecho, el Pegaso, el unicornio, el Chuyachaki, la jarjacha, el pistaco, que son entidades, vamos a decir, mitológicas, ¿no? Ahí también hay discusión con algunos que piensan que sí hay, pero bueno, así tal y como las leyendas dicen, no, eso está bien complicado. Podemos imaginarnos. ¿Qué es el Chuyachaki? No es un animalito, es un monstruito, ¿no? Con una pie de cabra, me parece, ¿no? Algo así. Entonces se puede imaginar eso. Pero conocerlo ya es más complejo. Lewis acompaña a su teoría de los mundos posibles de la propuesta de las contrapartes. ¿En qué consisten las contrapartes? Es lo que te decía, ¿no? En otros mundos posibles hay distintos Rafaeles. Por ejemplo, un Rafael multimillonario, un Rafael presidente, un Rafael astronauta que viajó a Marte o que está viajando a Marte. Hay diferentes. Lewis dice que no es el mismo, sino que son contrapartes. Claro que acá hay debate, por ejemplo, acerca de lo que vamos a llamar la paradoja del barco de Teseo. No sé si la conocen. Si tengo acá mi bicicleta, que está abajo, la puedo traer acá, y por ejemplo, a esta bicicleta que tengo hace 4 o 3 años, ya le cambié la llanta, casi 2 veces, la catalina, el piñón, la cadena, ¿sí? Los frenos, ¿ya? Le he hecho una serie de cambios, ¿sí? ¿Sigue siendo la misma bicicleta? No, esa es una pregunta que se hace en filosofía. Y algunos dicen pues, que no, porque le ha cambiado muchas cosas ya, entonces no es la misma bicicleta, ¿no? Ya, y hablamos ahora del crecimiento humano. Por ejemplo, usted cuando era niño, usted cuando era niña, ¿no es cierto? Comparado con lo que soy, ¿son lo mismo o no? También ha habido cambios, ¿eh? Dice, una señora me explicaba que cada 3 años el ser humano cambia toda su célula por completo. Si cambias todo por completo, ¿sigue siendo el mismo? ¿No? Y claro, si yo lo veo usted en la calle caminando, diría que usted es una persona, no que es diferente. Es la misma persona. Entonces, le van a preguntar a Luis esto. Si usted acepta que existe esto que se llama permanencia de la identidad a través del tiempo, si existe permanencia de la identidad a través del tiempo, ¿por qué usted niega que en otros mundos posibles exista la misma persona? Solo que con diferentes variaciones. Y él justamente se aferra a lo que es su teoría de las contrapartes. Él pues va a discutir en sus libros, por eso su libro es bien amplio. Él añade estas discusiones con otros filósofos, otros pensadores. Entonces repetimos, por ejemplo, si ustedes, si son fan de Marvel, de repente han visto, qué sé yo, la cultura pop, ¿no? Muchos Spider-Man, ahora también va a salir otra película de Spider-Man, ¿no? Con tantos actores de Spider-Man que hay, ¿no? Tobey Maguire, Andrew Garfield, y el último es Tom Holland, ¿sí? Entonces hay 3 universos para 3 Spider-Mans. ¿Qué diría Lewis? No es el mismo Spider-Man, son sus contrapartes, ¿bien?
También para explicar o para apoyar la idea de la identidad transmundana, lo que plantea Lewis es el concepto de divergencia, ramificación. La divergencia significa que en diferentes situaciones se desarrollan diferentes, por ejemplo, personas, ¿no? Yo soy peruano, entonces, pero pues porque niño crecí por acá, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo de niño hubiera sido educado en Alemania? Digamos, en Alemania, es otra historia sería, ¿no? Te estaría hablando alemán, quién sabe qué hubiera pasado, entonces me hubiera dedicado a la pintura, no lo sé, otras cosas hubieran pasado. Entonces ahí el concepto es divergencia. En cambio, ramificación ocurre cuando ante una circunstancia se abren las posibilidades, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos ante una decisión importante, que es lo que veremos por acá. Esto es. Por ejemplo, cuando uno egresa de la universidad, se abren dos posibilidades, ¿no? O haces un posgrado de repente, o trabajas. Y si tú decides hacer un posgrado, se abren dos posibilidades, que lo hagas en Perú o que lo hagas en Estados Unidos o en otro país. Estas posibilidades que se abren es lo que justamente representa la posición de la ramificación de la historia. ¿Bien? Entonces, básicamente, para Lewis, lo que está aquí en juego, es la decisión de lo que se llama el debate sobre la identidad transmundana. Y él va a apoyar la propuesta de los mundos divergentes. En realidad, por más que tú digas que ante una decisión ante una circunstancia toman diferentes decisiones y se ramifican, siempre han sido diferentes. No son iguales. Son distintos los personajes que están ante esa disyuntiva. Se cierra entonces en su propuesta. Este es un debate que tiene con las fórmulas de Barker, que lo vamos a saltar por el tema del tiempo. La modalidad. Existen al menos 3 tipos de modalidades que se vincula con su discurso de los mundos posibles: nomológica, histórica y deóntica. La nomológica alude a la estructura de las leyes científicas. Es una pregunta interesante sobre la naturaleza de la ley científica. ¿La ley científica es necesaria o es contingente? Como saben los que a lo mejor llevan epistemología, hay diversas propuestas, pero claro, hoy en día más triunfan los que dicen que es contingente. Un ejemplo para que más o menos se entienda. Hay una ley, aunque es una teoría en realidad, la teoría del flojisto, no sé si la conocen. La teoría del flojisto, en el siglo XVIII-XIX, explicaba por qué ardían las cosas. Ardían porque tienen una cierta cantidad de una sustancia que se llama el flogisto, ¿no es cierto? Y si usted cuando quema las cenizas ya no arde más, es porque ya no hay flogisto, ¿sí? Hoy en día, ¿qué se acepta? ¿Por qué las cosas arden? ¿Por el oxígeno? Entonces, la ciencia ha cambiado, se han refutado las cosas. Por eso, admitir que las leyes científicas son necesarias ya es una visión bastante, digamos, desfasada. Hoy día se discute más bien de que son contingentes las leyes de la ciencia. Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? Al planteamiento de los mundos posibles de Lewis. Cuando uno piensa que las leyes son necesarias porque piensa que se cumplen en todos los mundos posibles, hasta que descubres que no. Descubres que en realidad hay circunstancias donde no se da, ¿sí? Modalidad histórica. Estos son los famosos contrafácticos. Justamente con unos alumnos de la vida real estábamos viendo un fragmento de la que es este documental muy recomendable, que es La Revolución y la Tierra, ¿sí? Que seguramente lo han visto y recomiendo que vean si es que no lo han visto. Muy actual. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde se puede ver? Yo lo tengo por ahí, el sitio no se ve, te lo puedo pasar ahora, pero que yo sepa está en YouTube, que yo sepa debe estar ahí, ¿ya? Es un documental interesante. Te planteo básicamente lo que dicen en ese documental, ¿no? A ver qué opinan ustedes. Plantean un contrafáctico. Si Velasco no planteaba el asunto de la tierra, el asunto en este caso, el concepto es acá, la reforma agraria. Si Velasco no plantea la reforma agraria, Sendero Luminoso ganaba la guerra contra el Estado. Si Velasco no planteaba la reforma agraria, porque la reforma agraria supuso una especie de alivio temporal de las necesidades de esos pueblos oprimidos y explotados, que no eran pocos, eran de siglos. Los alumnos que estudian historia del Perú también deberían conocer las luchas que han habido en el sur del país, que han habido
de parte de sectores inconformes como Cusco, como Tacna, como Puno, donde han habido bastantes personajes como Atusparia, por ejemplo, Bartolina Sisa, entre otros más, ¿no? A veces la historia no los menciona, pero están ahí, quizás sea convenientemente no mencionado. Entonces, ese supuesto de que si Velasco no planteaba la reforma agraria, entonces Sendero Luminoso ganaba la guerra, es un contrafáctico que se sostiene, según Luis, con el respaldo de los mundos posibles. O sea, hay un mundo posible donde Velasco no planteó la reforma y producto de eso Sendero Luminoso llegó con todo, llegó con 2 millones de campesinos, tomó la capital y ganó la guerra. ¿Sí? Que fue lo que no pasó, ¿no? Más bien Sendero perdió la guerra. ¿Y cómo se plantean estas ideas? Con ayuda de los mundos posibles. Lo mismo que está usted diciendo, podríamos decir que es ahora con lo que pasa con las AFPs, que sueltan el dinero y entonces la gente está tranquila, ¿no? Porque está con dinero en el bolsillo, entonces todos están en la nube tranquilos. Es verdad. Es lo mismo. Es verdad. O sea, habría un mundo posible donde el Congreso no quiso soltar las AFP y esto desencadenó una serie de protestas, de huelgas, de malestar social que llevó a un cambio mayor, ¿no? Que es lo que no quieren, justamente las grandes, ¿no?, clases, llamaremos así, pues no quieren esos cambios. Sí, más bien, qué bueno. Es que esto es práctico en realidad, ¿no? Sí. El discurso parece abstracto, pero es práctico en el fondo. También existe la modalidad deóntica, ¿sí?, que tiene que ver con la moral, con las normas. El tema de, por ejemplo, normas tales como mentir. Si mentir es una cuestión que nunca se debe hacer o se puede hacer en algunas circunstancias. ¿Eso de qué depende? De cierta teoría moral que uno apele, ¿no? Si es muy kantiano usted, entonces nunca va a mentir de repente. Pero si usted es ciertamente utilitarista o consecuencialista, entonces depende de los pros y los contras, podría mentir dependiendo de si se gana más mintiendo que diciendo la verdad. Bien. También existe relación entre los mundos posibles y el conocimiento. ¿Qué significa aprender para David Lewis? Acceder a nuevos mundos posibles. Justamente este ejemplo que lo acabo de plantear, que tiene que ver con una representación de accesibilidad entre mundos posibles. Miren ahí cómo la ciencia se ha ido mejorando. Hay teorías que hoy día han sido refutadas, pero en su época eran aceptadas. Por ejemplo, la generación espontánea, que planteaba Aristóteles. Él decía básicamente que de la no vida surge la vida, así por generación espontánea, cosa que se creyó en realidad hasta el siglo XIV, XV, ¿no? hasta épocas bien avanzadas. Fue refutado por un monje, creo, ¿no? Por un monje que puso carne de culebra en un frasco, algo así. También el geocentrismo, refutado, antes se creía, fue refutado. La tierra plana, que hoy día tiene defensores, no sé por qué motivo, por ahí dice que son intereses un poquito económicos, y hasta religiosos dicen algunos, pero sí, en una época la gente creía que la tierra era plana, eso los presocráticos, por ejemplo, asumían que la tierra era plana, algunos de ellos. Y así, ¿qué significa esto? Que mientras avanza el conocimiento, nos vemos conectados con nuevos mundos posibles. Entonces se deshace la incertidumbre y uno llega a entender esto. Por ejemplo, ¿qué es la ciencia? Es un proceso de exploración de mundos posibles. Miren, por ejemplo, está fresquita esa imagen, ¿no? 16 de marzo, hace una semana, ¿no? Bueno, no hace un mes, pero hace un mes. Dicen que Harrison, Nichols y sus colegas sugieren el exoplaneta L9859d podría estar compuesto enteramente de magma. Un planeta que es pura lava. Han descubierto un planeta que es pura lava. El planeta que han descubierto hace poco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate. ¿Esto qué significa en términos de Lewis? Están ampliando nuestro marco de los mundos posibles. Y hay ejemplos históricos que confirman esto. Por ejemplo, el descubrimiento de Neptuno. ¿Cómo fue? Fue por cálculos matemáticos. El descubrimiento de Neptuno fue por cálculos matemáticos. Sucede que Urano se movía raro. ¿Por qué se mueve raro? Porque atrás seguramente hay una perturbación. Y calcularon, según las teorías de Newton, atrás debería haber un planeta. Pasaron 50 años, vieron por telescopio y salió el planeta. ¿Cómo lo bautizaron? Neptuno. La misma jugada quisieron hacer para Mercurio. Mercurio también se movía raro, ¿no? O sea, mira, ¿por qué se mueve raro? Ya la conozco esta historia. Atrás seguramente hay un planeta que lo está perturbando. Vamos a llamarle Vulcano. Y mira, no salía Vulcano. Y luego vino Albert Einstein y explicó por qué se mueve raro Mercurio. Porque está muy cerca del Sol.
y el Sol es una masa muy grande, y como es una masa muy grande, deforma el espacio y el tiempo, y por ese motivo es que Mercurio se mueve de una forma describiendo lo que se llama el periodo de Mercurio. Entonces, Vulcano ya fue, no existe. Vulcano ya, chao, chao, nunca existió. Fue un mundo posible que ya se dejó de lado. Entonces, la ciencia vendría a ser justamente este esfuerzo de ver si es o no accesible los mundos posibles. Medir las cosas, exactamente. Claro, cómo pudieron haber sido las cosas, ¿no? Si es que se cumplía mi hipótesis. Hasta que es verdad ahora, pero no sabemos si más adelante ya no es verdad. Como fue la época, pues, ¿te acuerdas, no? Yo también viví eso, ¿no? La cultura más antigua del Perú, Chavino, ¿cuánto, señor? Hoy día, ¿cuál es? Cada vez decimos, ¿no? Pero yo viví esa época, ¿no? Decían que era Chavino, y ya borraron el dulce divino, y ahora dice que... Y en el futuro podría cambiar también. Claro, podrían... Hay tantas huacas en Lima que no se han explorado, ¿eh? Por mi barrio hay una que se llama Huaca Santa Rosa, que parece un montículo de tierra. Pero si se pone dinero y esfuerzo, seguramente encontrarán algo interesante, ¿no? Lo malo es que no hay dinero, ¿no? La gente prefiere comprar aviones, ¿no? Prefiere comprar aviones que en vez de planes sociales para la gente que hace más falta. En fin, bueno, entonces una de las propuestas que dice, ¿no? Estamos aquí, ¿no? En debate con Luis, en debate y es debate, dicen, ¿sabes qué, Luis? Eres muy exagerado. Porque tú hablas de mundos posibles y eso pues es fantasioso, ¿no? Mejor digamos otra cosa. A esta propuesta le llamamos sustitutivismo modal. No son mundos posibles, ¿ya? Son representaciones. Por ejemplo, que los burros hablen, por eso ven esa imagen ahí, ¿no? Imagínate un mundo donde los burros hablan, ¿sí? Y él plantea 3 tipos de sustitutivismo. Lingüístico, que los mundos posibles, ¿qué son? Conjuntos de oraciones. O sea, un relato que te cuento yo donde los burros hablan. O el segundo, que es el sustitutivismo pictórico. ¿Qué cosa es? Una especie de pintura, representación, imagen, donde ¿qué aparece? Aparece pues un burro conversando con sus amigos en una imagen. Sustitutivismo pictórico. Y el otro es el sustitutivismo mágico, donde simplemente no se explica nada, simplemente hay mundos posibles. ¿Cómo así? No le explico. Por eso le dice que es mágico. Hay también objeciones. ¿Ya? ¿Está bien? Objeciones, con esto cierro, a David Lewis. Por ejemplo, algunos filósofos sostienen que todo es actual y lo posible es absurdo. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita, con respecto a mi otro mundo, donde yo soy millonario, ¿sí? Para mí, ese otro mundo donde soy millonario es posible, para mí. Pero para él, para el Rafael Mora, que es millonario, este mundo donde estoy acá, en la Alianza Francesa, dictando un tallercillo, ese es posible para él. Para él es posible. Entonces, el argumento es este. Nadie dice que es posible. Para todos los que viven en su mundo, todo es actual. Entonces, él comienza a debatir esto, ¿no? Es que la palabra actual es relativa, pues. Es relativa desde qué mundo lo dicen, ¿no? Bueno, y así como este, hay otro debate, pero por tema del tiempo ahí lo podemos dejar. Más bien, gracias por su atención. ¿Pregunta? Sí, yo también le quiero preguntar. Este de Modal, claro, es una base o discusiones actuales de la lógica, ¿no es cierto? Claro. Y como usted dice, le está dando un trasfondo filosófico ahí, ¿no? También es físico, porque con esto, pienso yo, se lo pregunto, ¿no? La teoría cuántica, por ejemplo, dice que en ese nivel ya óntico del tronco, bueno, no puedo especificar, no hay una certeza, no hay una ley que explique esos movimientos de esas partículas. Uh-huh. Y que pareciera que hubiese seguían por las probabilidades nomás, ¿no? Puede hacer que termine aquí, pueda que termine por allá, o se mueva. Eso tendría, esto sería una explicación de que en la naturaleza hay esa parte probabilística de que suceda una cosa u otra. Y inclusive los físicos, cuando hablan de la materia negra, del agujero negro o el Big Bang, cuando ya se contrae el Big Bang en un momento, eso que es la probabilidad de lo que salga, ¿no? El mundo de las probabilidades ya cuánticas, cuando se produce un nuevo Big Bang, ¿no? Se puede producir un mundo, supongamos que este es nuestro mundo que se contrae, ese nuevo mundo podría ser distinto.
no necesariamente va a ser igual esto porque la probabilidad hace que pueda que los pavos se coman a los humanos, exacta. O sea, hay un juego ahí, como que yo estoy tratando de estudiar sobre el infinito para una tesis de Chuleta de Lucupacha, ¿no? No sé si... Ya. Entonces, esto del infinito, de la probabilidad, me interesa, ¿no? Pero quisiera saber de lo que he dicho, ¿cómo lo podría explicarlo dentro de sus términos, de lo que estoy yo diciendo, o sea, en el término de Lewis, por ejemplo, Claro, sí. por ejemplo, de lo cuántico. ¿Cómo lo...? Miren, muy interesante. Acá hay que ser bastante, en ese sentido, cuidadoso. La teoría de Lewis es una teoría formal, es una teoría cuya base es formal y que las elaboraciones que realizan plantean ser de índole metafísica. No es una teoría empírica como sí es la cuántica, por ejemplo, ¿no? Entonces es una especie de metafísica formal, su propuesta de los mundos posibles. Ahora bien, dicho esto, por supuesto que cabe la posibilidad de interpretar a Lewis, a pesar de lo que él diga. Él dice que no, que yo no hablo de eso, pero uno puede interpretar, ¿no? En realidad tienen esa flexibilidad, esa plasticidad, las teorías filosóficas. Considerando, en realidad, yo me acuerdo del tema de la paradoja del gato de Schrödinger, que plantea esa situación, un mundo posible donde el gato está vivo y un mundo posible donde el gato está muerto, y al parecer se superponen esos estados mientras no se abra la caja, ¿no es cierto? Bien, esto da, digamos, pie para poder elaborar una serie de conjeturas, de ideas epistemológicas sobre la naturaleza o los límites de la mecánica cuántica. Bien, hasta ahí todo bien. Ahora bien, lo que sostiene Lewis como una base es que eso que se puede llamar probabilidades en el mundo cuántico o en las teorías empíricas, para él lo asume como posibilidades plenas. Obviamente hay limitaciones. Una de esas críticas, y con esto termino, por ejemplo, el tema de Hegel con esto, mira. Por ejemplo, para que veas por dónde lo atacan, ¿no? Los ataques que le hacen él son formales. Si los mundos posibles son infinitos, por ejemplo, sea P, acá abajo lo ves, P, voy a poner acá el puntero láser, P es igual a este conjunto de mundos posibles, A, B, C, 1, 2, 3, A, B, C. P es el conjunto de mundos posibles, que tiene K elementos, donde K puede ser infinito, pero como P es un conjunto de mundos posibles, y yo puedo acceder a mundos posibles, entonces P en ese caso también es un mundo posible. Por lo tanto, P estaría dentro de P. Dado que P también es un mundo posible, ¿pero qué? Es un mundo posible de mundos posibles. Y aquí la pregunta surge, ¿pero P pertenece a P o no? Si fuera así, pues P sería más grande que sí mismo, lo cual es una contradicción. Con este ejemplo, ¿qué quiero dejar sentado? Que los ataques que recibe Lewis son ataques formales, porque es una teoría, una propuesta reflexiva. Ahora bien, hay mucha libertad de interpretarlo y, por ejemplo, conectarlo con realidades cuánticas o, por ejemplo, también de repente, ¿no? Eso ya depende de cómo usted lo vea, ¿no? A mí se me ocurre, ¿no? Así un ejercicio imaginativo profundo, ¿no? De repente puedes conectarlo con el significado de Chacana, ¿no? Y la Chacana plantea que hay 4 ejes del mundo, bueno, 4 mundos posibles pueden ser fundamentales, no sé, y estamos jugando acá un poco, pero claro, ya con un lenguaje del libro de David Lewis, ¿no? Que sería una idea que yo podría humildemente sugerir, ¿no? Una entrada, claro. Yo soy abogada y para mí esto es unas explicaciones muy alejadas de lo cotidiano, ¿no? La ley es estricta, los delitos penales están tipificados y no cabe la posibilidad de analogía, ¿no? Como se dice, aquel que mata a alguien manejando un vehículo tiene una pena de 2 a 5 años de prisión, por decir, ¿no? Muy preciso. Pero sin embargo, utilizamos la teoría del riesgo, ¿no? Es decir, en el caso de la joven que fue asesinada por término real,
según la teoría del riesgo, la persona que manejaba, el muchacho Andrés ha tenido la posibilidad de imaginar qué podía Buenas, pasar. ¿ya comenzó? Usted viene O sea, para podría plantearse mentalmente 203. qué Sí. podría ¿En qué momento las pasar. personas se convierten en O sea, herramientas? es decir, él atropelló y él optó por un mundo posible, pero la teoría del riesgo es de que él pudo haber imaginado que lo que él hacía iba a tener una consecuencia y en realidad su riesgo que no midió era en realidad un logro eventual. Esa es una de las teorías de uno de los abogados, ¿no? O sea que en el fondo el no haber auxiliado a la víctima en realidad fue que él incurrió un dolor eventual porque no imaginó que era un simple atropello, sino que su acción iba a provocar una muerte. Entonces, un poquito que nos acercamos a ese otro mundo posible, en la teoría del riesgo. Sí. Claro, muy bien, muy bien. En realidad, usted es abogado, por lo que entiendo, me parece excelente. Acaba de usted plantear un ejemplo donde efectivamente se puede usar este lenguaje teórico de los mundos posibles. Sí, pues, en realidad, si tú lo ves con este lenguaje, con esta propuesta, digamos, si el joven sabía o no sabía que podía o no podía hacer más daño y que en ese sentido de repente podía haberse detenido para causar menos daño, pero no, al parecer no, pareciera que conocía el riesgo, entonces aceleró o hizo más daño. Claro, sí, claro, aquí está en juego mucho lo que es temas de filosofía de la mente y también su relación, ¿no? con los mundos posibles a nivel de lo que se llama esto de la modalidad deóntica, la modalidad deóntica. En la lógica deóntica, que es, digamos, una de las hijas de la lógica modal, se plantea la existencia de tres operadores, ¿sí? Lo obligatorio, lo permitido y lo prohibido. Y en esos tres conceptos hay ciertos órdenes, ciertas relaciones. Ahora bien, algo que se suele plantear en este tipo de razonamientos es acerca de la relación entre lo obligatorio y, por ejemplo, lo permitido, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué relación hay entre lo obligatorio y lo permitido? Si algo es obligatorio, entonces ya está permitido, o al revés, si algo está permitido, entonces ya es obligatorio. O también, ¿no? Acerca de lo obligatorio y lo real. Si algo es real, es obligatorio, o al revés, si algo es obligatorio, ya es real, que es la crítica a los mundos deónticamente perfectos, ¿no? Y aquí está justamente una de las críticas que hacen, que tiene que ver con la relación entre lo obligatorio y lo real. Que no porque algo sea obligatorio, entonces es real. Por ejemplo, es obligatorio pagar impuestos. ¿Sí? Es obligatorio pagar impuestos, pero eso no implica que todos lo hagan. De hecho, no todos lo hacen. O es obligatorio, de repente, algo así, pues, como votar, ¿no? El tema que estamos ahorita discutiendo. Pero no todos votan, ¿no es cierto? O sea, eso se llama mundos deónticamente imperfectos, ¿sí? Curiosamente, eso también ayudaría mucho a conocer. Ahí, estimada colega, ahí habría interesantes puntos que conocer la lógica deóntica. Eso reforzaría mucho tu posición. Dice, uno puede hacer lo que la ley le permite, pero uno no puede hacer lo que la ley prohíbe. Si uno lo hace, recibe una sanción. Claro, pero eso depende, y usted sabrá más, de si esa permisión es explícita o interpretada, ¿no? Ese es un debate interesante. Si está explícitamente escrito eso que está permitido, o uno deduce que se permite. Eso en realidad, como precepto, es así de amplio, ¿no? O sea, yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. O sea, mi límite es lo prohibido. Pero mientras no esté prohibido y no contravenga las normas legales, a las buenas costumbres. Y cuando hablamos de las buenas costumbres del derecho, en realidad es un concepto un poco general, ¿no? Porque para mí una buena costumbre puede ser ir a misa,
pero mientras para un agnóstico no tiene nada que ver, ¿no? O sea, también en derecho tenemos conceptos que son un poco vagos, ¿no? Como decir, para mí, para mi sociedad, para mi cultura, para mi grupo, qué es buena costumbre. Pero lo que sí no se tranza es que está prohibido la venta de un ser humano. Entonces la venta de un ser humano en nuestra ley no es posible, es un delito. Lo decía, y con esto acabo, con este pequeño ejemplo, ¿se acuerda de está prohibido entrar con osos a este tren? Entonces, no se puede entrar con osos, pero puedo entrar con mi ganso, ¿no? Claro, entonces, a menos que ahí diga, y tampoco gansos, ¿no? Entonces ahí la permisión está explícita, pero hay una permisión que uno imagina. A ese debate también es lógico, ¿eh? También el filósofo lógico Achurrón plantea un debate sobre el operador de permisión fuerte y el de permisión débil, ¿no? La permisión débil es lo que uno interpreta, la permisión fuerte es lo que está escrito en la ley. Claro, y eso ayuda a interpretar eso de lo que se acaba de decir, ¿no? Mientras no se ponga la ley está permitido. Eso sería, ¿no? Sí. Ya está. Ya sé que te queda. Muy bien, muy amable, ya. Señores, Es débil, ¿no? se va a quedar, Dígame, no es solo consultar. se va a quedar, No, porque ya llegó otro esposo. está bien. Ya, está bien, está bien. Aquí, mira, ¿me escribes? ¿Te parece? Ya. Te lo paso. A ver, invítame. Cualquier cosa, ahí estamos en contacto. No hay Yo problema. lo escribo. Ya, muy amable, más bien. Sí, entiendo que hay que... Dígame, dígame. Muchas gracias por venir. Está bien, no te preocupes, ya. Muy interesante Ya. el tema. Sí, sí. Me quedé con las preguntas. Muy Muchas amable. gracias. Listo, Muchas Voy a por venir. seguir, pero tengo que Adelante. hacer unas Ya. copias ahorita. listo. Aquí yo voy a quedar un ratito más, ¿ya? Ah, ya, pues, ya. No, que entre. Está bien, está bien.